Bien, continuamos bloque de presión y fluidos con los ejercicios de aplicación del principio de Arquímedes. Ahora vamos a hacer el ejercicio 5 y el ejercicio 6, que son los típicos del iceberg, ¿vale? Voy a empezar por el ejercicio 6, que creo que es más fácil que el quinto, ¿vale? Entonces el ejercicio 6 dice que hay un iceberg flotando en el mar, cuya densidad del agua de mar es 1030 kilogramos por metro cúbico. El iceberg tiene un volumen de 60 metros cúbicos, del cual 2/3 partes está sumergido. Calcular la masa del iceberg. Vale. Este es para luego. Entonces tenemos el mar, y en el mar hay un iceberg flotando. Hay unas 2/3 partes que está sumergido. Bien. Me dice que es un iceberg que tiene un volumen, o sea, el volumen del cuerpo, el iceberg es de 60 metros cúbicos. Y 2/3 partes está sumergido. Bien. Me dan también la densidad del agua de mar, la densidad del líquido, que es 1030 kilogramos por metro cúbico. Me piden la masa del iceberg. Bien. El iceberg, ¿por qué flota? Flota porque el peso del iceberg es menor que el empuje. Por lo tanto, digamos que el iceberg, si se hundiera hacia abajo, como el peso es menor que el empuje, va a salir hacia arriba, flota, y ahí flota a una altura tal que se equilibran las fuerzas. Es decir, la fuerza de empuje hacia arriba se equilibra en el momento que se iguala con el peso del cuerpo. Bien, entonces por un lado tenemos, por si acaso, que el empuje en el equilibrio es igual al peso del cuerpo, que es masa del cuerpo por la gravedad, que es lo que me piden, la masa del iceberg. Entonces, con saber el empuje ya lo tendríamos. ¿Qué otra ecuación conocemos del empuje? El empuje es equivalente igual al peso del líquido, fluido o líquido desalojado. Eso es igual. Este es el principio de Arquímedes. Masa del líquido por la gravedad. O sea, peso del cuerpo y también el peso del líquido que desaloja, ¿vale? Aquí, bueno, aquí puse la P, peso con una P, y aquí con una omega. Bueno, la omega la utilizo para referirme a que es el peso del líquido que desaloja el cuerpo cuando se introduce en el agua. En este caso el iceberg. Acordaros que si la densidad del líquido es masa de líquido entre volumen de líquido, y de aquí sacamos que la masa de líquido es densidad de líquido por volumen de líquido, y eso lo sustituimos en esta ecuación y nos queda que la masa de líquido sería densidad de líquido, volumen del líquido por la aceleración de la gravedad. Bien, ese es el empuje. Aquí sabemos que el volumen del líquido es equivalente a la fracción, al volumen de la a la fracción del volumen del cuerpo que se encuentra sumergida. Entonces esto podemos decir que es igual a densidad de líquido por el volumen del líquido, es 2/3 volumen del cuerpo, que es la fracción del cuerpo que se encuentra sumergida, 2/3 del total, por aceleración de la gravedad. Bien, como tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas, igualamos la E para quitar la ecuación, o sea, la incógnita del empuje, y eso no nos queda. Entonces igualamos ecuaciones y vamos a tener que la masa del cuerpo por la aceleración de la gravedad es igual a
densidad de líquido por 2/3 volumen total del cuerpo, o sea, 2/3 del total por aceleración de la gravedad. La gravedad se nos va y tenemos que la masa del cuerpo es densidad de líquido, que se la voy a llamar que son 1030, vale. 1030 kilogramos por metro cúbico por 2/3 del volumen del cuerpo, que nos dijeron que eran 60 metros cúbicos, y ya. Y de aquí sacamos que la masa del cuerpo es 1030 por 60 por 2 es 120 entre 3, nos salen 41.200 kilogramos. 41.200 kilogramos, o lo que es lo mismo, 4,1 por 10 elevado a 4 kilogramos. Si lo redondeo a dos cifras significativas, como el volumen dicen que son 60, dos cifras significativas, lo redondeo a 2. Ahí tenemos el resultado. Vamos a hacer el siguiente, que ya tengo aquí preparado, pero vamos a leerlo primero. Ejercicio 5. Un iceberg tiene una densidad de 920 kilogramos por metro cúbico y flota en la superficie del agua de mar, cuya densidad es de 1030 kilogramos por metro cúbico. Calcula la fracción del iceberg que está sumergida. Bien, pues eso, tenemos esto. El iceberg, su densidad del cuerpo, o sea, el iceberg que es 920 y el líquido 1030 kilogramos por metro cúbico. Aquí igual que antes. En el equilibrio, o sea, cuando el iceberg sale a flote, si se hunde, tira hacia arriba, porque su peso es menor que el empuje, pero a medida que va saliendo a flote, el empuje va disminuyendo, porque tiene menos contacto con la superficie del cuerpo, hasta que llega un momento en que se igualan las fuerzas y que se cumple que el empuje es igual al peso del cuerpo, es decir, a masa del cuerpo por gravedad. ¿Y qué más tenemos? Lo de siempre, el empuje es equivalente al peso del líquido desalojado. Eso es masa del líquido por gravedad. Acordaros que aquí la masa de líquido, la densidad de líquido es masa entre volumen, por lo tanto la masa del líquido es densidad por volumen del líquido. Entonces aquí sustituimos, tenemos densidad del líquido por volumen del líquido por aceleración de la gravedad. Bien, y el volumen del líquido coincide con el volumen de la fracción del cuerpo que se encuentra sumergida, que es lo que no sabemos. Vale, entonces lo vamos a dejar como incógnita, que vamos a poner que esto es equivalente o igual a densidad del líquido por el volumen de la parte sumergida. Y por la gravedad. Para no repetir esto continuamente, al volumen de la parte sumergida lo voy a llamar V'. ¿Vale? Entonces, como antes, tenemos dos ecuaciones. Tenemos que el empuje es masa del cuerpo por gravedad, pero también es igual a densidad de líquido por V', que es el volumen de la parte sumergida del iceberg por la aceleración de la gravedad. Aquí la G se me va y la masa del cuerpo lo voy a sustituir por lo siguiente. Acordaros, aquí la densidad del cuerpo es masa del cuerpo entre volumen del cuerpo. Por lo tanto, de aquí puedo obtener que la masa del cuerpo es densidad del cuerpo por volumen del cuerpo. ¿Qué es lo que voy a poner aquí? Masa del cuerpo es
densidad del cuerpo por volumen del cuerpo es igual a densidad de líquido por V'. Bien, y de aquí saco que la relación entre el volumen del cuerpo y V' es la densidad del líquido entre la densidad del cuerpo. Esto es 1030 kilogramos por metro cúbico entre la densidad del cuerpo, que eran 920, ¿no? 920 kilogramos por metro cúbico. Entonces tenemos que la relación entre el volumen del cuerpo y V', la fracción sumergida, es igual a 1030 entre 920 me da 1,119, podemos poner 1,12. 1,12. De aquí saco que el volumen del cuerpo es 1,12 veces la fracción sumergida. O sea, bien, y ahora a ver, si el volumen del cuerpo fuera el 100%, vamos a sustituir el volumen del cuerpo por ese 100%, 1,12 veces V'. Bien, entonces de aquí sacamos que V' es 100% entre 1,12 y de aquí nos sale ese 89%. La fracción que se encuentra sumergida es un 89%. Un 11% es lo que sale a flote. Es decir, esto en amarillo. Esta parte en un iceberg representa solo un 11%. Venga, muchas gracias.